Vamos a saludar al doctor Gustavo Gómez, que es fiscal federal general en Tucumán. Doctor Gómez, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Doctor, hace un ratito hicimos una presentación del tema, un adelanto de esta historia. Digo historia porque tiene que ver con aquel italiano que emigró a Estados Unidos por allá por 1919, Carlo Ponzi, que organizó un negocio en torno a los sellos postales. Embaucó a un montón de gente. En poquito tiempo se hizo multimillonario, pero un año después estaba preso por estafa. Su nombre, su apellido, Ponzi, le dio el nombre a un sistema, un esquema de estafa que hoy parece que en Argentina y en el mundo también se ha puesto de moda. Hay un montón de casos de este tipo de estafas piramidales. Ustedes también lo están viendo, doctora, esto en las denuncias judiciales. Sí, y parece mentira, ¿no? Que en más de 100 años de historia esto sigue funcionando. Es algo realmente tremendo. La verdad es que hay muchas causas penales. Las primeras que yo tuve son de la década del 90, cuando era fiscal federal en Chubut, pero siempre cada determinada cantidad de tiempo se vienen eh, presentando nuevos casos, Ujú. nuevos sistemas. En Tucumán hemos tenido y tenemos en investigación un caso que se llama Intensive Life. En Catamarca tenemos otros 2 o 3 casos más, donde incluso tenemos dictadas las prisiones preventivas por delitos federales, y porque acá en realidad se reúnen en estos delincuentes un cúmulo de hechos ilícitos muy importantes. El primero es el de estafa. Se sienten estafados aquellos que justamente pusieron sus pocos pesos, o son muchos pesos, ya vamos a poder ver, Ujú. en este sistema. El segundo delito que nosotros siempre estamos investigando son las negociaciones financieras no autorizadas por el Banco Central. El Banco Central tiene un listado, y la Comisión Nacional de Valores tiene un listado de los organismos financieros que están autorizados. Seguramente muchos conocen las billeteras virtuales que están tan de moda ahora, Ujú. y realmente es muy interesante ver que necesaria e imprescindiblemente tienen que tener una autorización del Banco Central. Estos que están en el esquema FOSI, no, Ponzi ni siquiera Ponzi, figuran claro. en este sistema, ¿no? Es Doctor, una cosa perdón, tremenda. perdón que lo interrumpa ahí, pero porque me parece importante. Este listado de instituciones u organizaciones autorizadas, en todo caso, por el Banco Central, ¿figura en algún lado? Yo le pregunto esto, digo, porque a lo mejor una persona que recibe una oferta que le llama la atención y lo invita, lo estimula a poner plata en alguno de estos negocios, simplemente con acceder a este registro podría ver si está o no y tener algún grado de certeza para saber si tiene que poner su plata ahí donde le invitan a hacerlo o no, ¿no? Yo le alcancé a la producción recién en una Ujú. imagen con 3 direcciones donde se puede consultar antes de entrar a hacer ningún negocio, entrar a esas direcciones para poder verificar si justamente Bien. se está o no autorizada. La Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, es el eje central. Yo te contaba recién del artículo vinculado al 303, que es justamente estas negociaciones. Nadie puede hacer negociaciones financieras sin aprobación de la Comisión Nacional de Valores. Y Ah, entrando a esa dirección, que es argentina.gov.ar/CNV, Comisión Nacional de Valores, uno puede entrar a verificar estas circunstancias. le pido, También lo doctor, puede hacer, sí, le pido que escucho. repita esto que acaba de decir. O sea, nadie, ¿cómo dice el artículo de la ley? Nadie puede hacer negociaciones financieras. Financieras sin la autorización de la Comisión Nacional de Valores. El término, el tipo penal es un poco distinto, pero lo que expresamente dice es que no se puede entrar a hacer ningún negocio de estos que son tan populares en el esquema Ponzi sin una autorización expresa de la CNB. Bien, perfecto. Y Este es repetimos. el segundo tipo de delito, ¿no? Ujú. Porque Bien. tenemos uno tercero que está vinculado al lavado de dinero. Y para eso es muy útil
hacer la búsqueda ahí en el segundo de los títulos, que es la UIF, la Unidad de Información Financiera, que tiene también una página en argentina.gov.ar, UIF. Si usted hace la consulta a la UIF le va a devolver un correo dándole información, no solo sobre la organización que le están presentando, sino también sobre los nombres de las personas a las cuales usted está consultando. Bien, perfecto. Ahora, doctor, después vamos a reiterar estas direcciones que usted nos ha compartido para que los oyentes y quienes pueden verlo y seguirnos por YouTube y por los lugares donde tenemos nuestras plataformas audiovisuales. Pero quería preguntarle, ¿cómo es el fundamento o el mecanismo que utilizan estos individuos, estas personas para engañar a los demás? ¿Y cómo es que la gente cae tan fácil, doctor? Porque hay un montón de víctimas, ¿no? Es como que la gente, bueno, busca plata rápido y seguro y va y pone su dinero allí. Bueno, a ver, dicen que la ambición rompe el saco, ¿no? Ujú. Y me parece que estos delincuentes se aprovechan de estas situaciones, porque en realidad prometen muy altas ganancias. En los casos que yo he tenido, la promesa nunca era menor del 1 o 2% de interés en dólares por día. No, una locura, claro. Escuchen, los bonos del Banco de Estados Unidos, los bonos norteamericanos dan un 4% anual. Claro. Y acá están ofreciendo el 1% de dólares por día. El tema es atraer nuevos inversores en esta situación. Y para eso, ¿qué es lo que hace esta organización? Le paga a los primeros que se inscriben, les paga el monto de la inversión. Si usted tuvo la suerte de ser entre el segundo o el tercero que se inscribió, los que entran después, los ingresos posteriores, son los que pagan partecita de los que estuvieron primero, porque justamente ahí está la trampa. Van a aparecer en la ciudad, en el vecindario, mirá, yo invertí, mirá cómo gané, inscribite. Esa propaganda de boca en boca es lo que ha arruinado a ciudades como, por ejemplo, la que estamos escuchando ahora de San Pedro, que nos tocó a nosotros en Tucumán hace años atrás, que le tocó también a Catamarca hace un par de años atrás. Es decir, hay una suerte de propaganda que se va desparramando y realmente es muy grave en este sistema. Bien. Y además, esto genera un crecimiento exponencial. Imagínense, y por eso se llama pirámide. Imagínense ustedes la forma de una pirámide en donde justamente de abajo hacia arriba van sosteniendo las ganancias de los primeros. Claro. Eso finalmente colapsa. Y cuando colapsa aparecen las denuncias, las desesperaciones. Hemos visto casos muy críticos incluso, donde gente ha querido suicidarse, etc. Pero la verdad es que es un sistema tan maligno que se apoya lamentablemente en nuestra propia, déjenme usar esta palabra, en la propia tontería nuestra de creer que vamos a ganar tanta plata en tan poco tiempo. ¿Cómo le va, doctor? Gustavo, Cristian le saluda, buen día. Yo quería preguntarle si estos esquemas de alguna manera terminan siendo también una especie de inversión fácil de dinero proveniente o que busca lavarse. Por un lado, y si es positiva esta respuesta, es difícil la denuncia porque si estas personas que lavan su dinero poniéndolo en el esquema Ponzi, cuando quieren hacer una denuncia sobre lo que han perdido al esquema Ponzi, pueden recibir también una contradenuncia, es decir, de dónde proviene todo el dinero que vos pusiste en este esquema. Y la cosa queda ahí, digamos. ¿Es así? Has dado en el clavo, Cristian. Esa es la razón por la cual no tenemos muchas denuncias cada vez que se nos presenta en este caso. Yo sostengo de que hay dos razones en realidad. La primera tiene que ver con lo que vos decís. Si vas a la justicia y te van a preguntar de dónde sacaste la plata para invertir. Hemos visto inversiones incluso de 1 millón o 2 millones de dólares en muchos de estos casos. Cifras astronómicas. Y a mí como fiscal, lo primero que me surge, señor, ¿de dónde obtuvo usted este dinero?
Así que este es el primer obstáculo. Y este es el primer obstáculo para investigar las grandes transferencias de dinero, porque cuando comparamos la cantidad de denuncias y el monto de las denuncias que hemos recibido, es muy inferior a lo que finalmente cuando investigamos las transferencias aparecen hechas a otros lugares, a otros países incluso. Esta es una de las razones. Y yo creo que la segunda razón es ese sentimiento de vergüenza. Es decir, me han atrapado y no quiero salir a difundir que me engañaron por una cuestión de orgullo. A mí me parece que eso hay que vencerlo, porque eso también es una lección a futuro para el resto de nuestra familia, de los vecinos, para que no reincidan en este problema. Porque si ustedes se fijan, en esto que estamos viendo ahora allá en provincia de Buenos Aires, le están pidiendo ahora $88 más para abrir una nueva cuenta en no sé dónde y no sé cómo, para devolverle el dinero. Algo totalmente ridículo. Gustavo, fiscal general de Tucumán, buen día. Cecilia los saluda y mi pregunta va en este sentido. ¿Cuándo un negocio piramidal se convierte en estafa? ¿Cuándo deja de ser algo que podría ser negocio para todos y se convierte en una estafa o no existe esa posibilidad? No, no existe esa posibilidad. Justamente la estafa consiste en que una parte mínima de ese dinero se transfiera como modelo de ganancias a la cima de la pirámide. Pero el resto, la gran cantidad, se transfiere a otros lugares como ganancia del propio estafador, que además se comparte, porque acá hay un tercer delito, y es la asociación ilícita. Acá no puede uno solo hacer este comercio. Acá estamos pensando en una asociación ilícita en este tipo de dinero. Y la verdad es que descubrimos esos montos transferidos, por ejemplo en Catamarca, transformados en bitcoins o en criptomonedas. Lamentablemente en Argentina no tenemos una legislación sobre el manejo de estas criptomonedas. Es muy difícil. Y además el que tiene una cuenta en criptomonedas sabe muy bien que tiene una clave que la conoce él y que no lo conoce nadie más. Y nosotros sin esa clave no podemos saber cuánto dinero han transferido y a dónde. Entonces cada caso se transforma en una búsqueda de ver a quién le transfirieron el dinero, por qué sistemas, por dónde fue transferido, si se llevaron en billetes alguna otra ciudad, una búsqueda realmente que finalmente lo que encontramos es tan poco que por supuesto no alcanza a cubrir la pérdida de todos los que han denunciado. Doctor, cuando alguien está ingresando o ha ingresado a esta estructura piramidal, ¿qué señales, qué datos me evidencian que estoy dentro de este sistema engañoso? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque son tan interesantes las promesas, así como usted lo mencionaba, que uno a veces dice, bueno, es solo me están prometiendo esto y está bueno, pero ¿cómo me doy cuenta que me he metido, he ingresado? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una promesa de altas ganancias como los que te mencionaba recién, con muy poco riesgo. Incluso algunos sistemas, como el que vimos de San Pedro, le ponen la garantía, es decir, sí o sí te vamos a devolver esto. En el sistema financiero, quien conoce algo del sistema financiero, sabe que no hay garantía de nada. A ver, en la vida no hay garantías de nada, pero en el sistema financiero menos puede garantizarse un éxito financiero o una renta de estas proporciones. El segundo tema es la falta de transparencia. Esto de ir a buscar un sitio web, porque no es una aplicación, esto de ir a entrar a un sitio web poniendo claves, dando información personal, la foto, etcétera, es una falta de transparencia tremenda. El tercer tema es la presión para invertir. Te mandan imágenes de grandes estrellas, influencers,
que te dicen, mire, yo he ganado, y te mandan un correo, y te mandan un mensaje por WhatsApp, y te mandan por las redes sociales, invertí, mirá cómo yo gané. Y eso también está jugando contra aquella persona que tiene esa debilidad por obtener ganancias fáciles, ¿no? Y finalmente el gran problema que tenemos es la falta de regulación en estas cuestiones. Uno, es inexplicable que estas supuestas empresas de estafas tengan la autorización municipal para funcionar, porque ustedes los ven, tienen locales a la calle. Hay una mezcla de complicidades. Nosotros en el caso de Catamarca hemos verificado incluso que el que hoy está preso se presentó a la legislatura con un proyecto que algunos legisladores tomaron prometiendo declararlo de interés para la ciudadanía. Qué bárbaro. Es decir, el nivel de engaño llega a tales niveles que están metidos también muchos políticos de turno. Así que hay una falta de regulación y también muy poco compromiso de aquellos que realmente tienen que controlar esta situación. Doctor, entonces puede ocurrir que, por ejemplo, una financiera, una organización de este tipo, tenga un local donde atienda al público, pero aún así no esté autorizado por la Comisión Nacional de Valores para ejercer este tipo de cosas. Tal cual. Y ni siquiera por el Banco Central tampoco. Claro. De hecho, una de las estafas que nosotros tenemos actualmente, justamente salta porque desde el Banco Central nos dan información de estas posibilidades. Yo los invito, creo que les mandé también una imagen de hacer las denuncias. En mi interpretación y en la interpretación de la Cámara Federal donde yo trabajo, estos son delitos federales. Bien. No son provinciales. La Corte Suprema también ha dicho que estos son delitos federales. Y se nos entorpece mucho la investigación porque tenemos situaciones donde la justicia de la provincia también empieza a investigar como delitos de estafas comunes, claro, sin los otros tres niveles, los otros tres tipos penales, y finalmente tenemos que ir a la Corte Suprema para que defina la cuestión de competencia. Ahí están viendo ustedes la página del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que te direcciona a un mapa de la República Argentina, ¿sí? En ese mapa ustedes van a ver, si hacen clic, las distintas fiscalías. Aquellos que están siendo víctimas de estos delitos pueden ingresar al correo electrónico de esas fiscalías y hacer la denuncia directamente por correo electrónico. Bien, la página web es www.mpf, que es Ministerio Público Fiscal, .gov, con B larga, .ar/mapa-medio fiscalías. Lo repetimos, www.mpf.gov.ar/mapa-medio fiscalías para encontrar, dónde se puede hacer la denuncia. Sí, el mapa, doctor. Sí. Ahí sí, yo les alcancé, creo que también el mapa, ustedes van a ver que en el costado de la izquierda hay como un link de todas las provincias. Sí, perfecto. Entran en esa provincia o amplían el mapa que les está apareciendo y ahí van a encontrar la Fiscalía Federal que corresponde al domicilio donde ustedes están. Perfecto. Doctor, perdón, Ceci, para hacer otra consulta que tiene que ver con esto, con la parte judicial de este tema o la arista jurídica. ¿Cuáles son estos tipos penales o figuras penales que les corresponden a quienes inician este tipo de estafa o de engaño o asociación ilícita? Y si también le puede corresponder a alguno que puede después terminar siendo víctima, pero bueno, al sumarse, la pregunta es esa, si le corresponde también, si puede ser caer en alguna imputación. Bueno, lo primero que le acabo de decir, los tipos penales más o menos los han mencionado ya, son el de estafa, estas negociaciones financieras no autorizadas, todo lo que tenga que ver con lavado de dinero, porque obviamente estas transferencias que se van haciendo buscan hacer desaparecer en todo el circuito esta situación.
Y finalmente, la asociación ilícita por la cantidad de personas que están involucradas. Son todos delitos federales. Pero en cuanto al dinero de los que se van aportando, las denuncias que nosotros tenemos están todos fondos justificados. Es decir, lamentablemente, por ejemplo, tenemos en Catamarca un ciudadano que vendió su taxi para invertirlo en este monto. Otra persona que trajo un monto de una herencia y también la invirtió. Gente que ha pedido plata prestada, ha hecho una vaquita en el barrio para invertirlo y proponer ganancias. El espectro de los estafados es muy doloroso y muy amplio, pero no aquellos que saben que el origen de su dinero es al menos en negro o ilegal o no declarado, porque sabe que nosotros vamos a poner el ojo ahí también. Claro. Bien. Sí, sí. Sí, quería preguntarle, Gustavo, en torno a esto de la inteligencia artificial, que se suma también, me parece de alguna manera, a colaborar con los estafadores. Cuando, por ejemplo, utilizan la voz que es similar a la de un hijo. Caso que pasó, creo, el año pasado, si no mal recuerdo, allá en los Estados Unidos, un caso de Houston muy conocido, que hicieron simular la voz del hijo para pedir la colaboración con dinero a través de una cuenta bancaria. Digo, ¿cómo hay que estar advertidos en esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial? Otra vez han puesto el dedo en la llaga porque este tema es tan grave, que en el Parlamento de la Unión Europea está puesto dentro de la agenda como el tema fundamental. Ese y el tema del calentamiento global de los delitos ambientales son los dos ejes en cuales hoy está circulando la discusión en el Parlamento de la Unión Europea. No hay respuestas para poder impedir esto, salvo la propia colaboración de las empresas que brindan este servicio, donde vos le grabás una voz, le pones una voz alternativa de la persona que conoces y lo que vos decís te lo transforman en esa voz. Ya ahí entramos y salimos del esquema Ponzi, porque el esquema Ponzi se presenta para muchas variantes, pero lo que vos me acabas de contar tiene que ver con la estafa directa, peer-to-peer, persona a persona, donde justamente te hacen escuchar, te llaman por teléfono y te hacen escuchar la voz de tu nieta. Sí. Y te dice, abuelo, por favor, estoy en tal situación, girame plata. Y ahí se arma la gran estafa también. Eso, les cuento, da para largo también, pero la situación es tan grave que el tema de la inteligencia artificial vinculada a las voces, a las imágenes y a las filmaciones sobre todo, es tan grave que, no sé, en Santiago del Estero hemos tenido un caso donde una joven fue como mezclada su imagen para demostrar de que estaban en una situación de apremios sexuales o cosas por el estilo que son horrorosas. O hay otras que provocan la risa, como verlo al Papa Francisco desfilando con un tapado de Louis Vuitton. Se utiliza para todo. Lamentablemente la inteligencia artificial, que es una herramienta útil, que a mí me da mucha ayuda, incluso en mi trabajo, se utiliza para cometer delitos. Claro. Y déjame agregarte una recomendación. Esto es a las autoridades educativas. Habrán escuchado ustedes que en provincia de Buenos Aires o en la ciudad, yo no recuerdo en cuál de las dos, se está incluyendo dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del sistema financiero en las escuelas primarias como una materia, como parte de programas educativos. A mí me parece que eso se tiene que expandir por todo el país. La incorporación de las billeteras digitales, este tema de la ludopatía que tanto está afectando a nuestros jóvenes, sobre todo tiene que ver con este problema de no tener contacto con la realidad financiera. Y esto ayudaría y mucho a que esta misma información se pueda traducir dentro de nuestros grupos familiares. En mis épocas de niño, de jóvenes, yo no veía a mis padres, por ejemplo, discutir sobre cómo invertir sus ahorros o cómo hacer sus ahorros. A lo sumo me daban la libretita de la caja de ahorro para poner
las estampillas en la escuela, ¿no? Pero hoy por hoy, los chicos son los transmisores de las inversiones financieras y tenemos que educarlas en ese sentido. Ujú. Doctor, hay una discusión que se ha generado también que incluye este mismo término de educación financiera, que algunos están vinculando con lo que está impulsando el gobierno nacional. No lo está impulsando, ya lo ha hecho, esto de permitir a los niños de 13 años en hacer inversiones financieras, comprar bonos. Bueno, y hay una fuerte discusión en ese tema porque uno dice, bueno, 7 de cada 10 niños en la Argentina no tienen para comer o viven bajo la línea de pobreza y se han preocupado en darles la oportunidad de invertir en bonos cuando no tienen para comer, digamos. Entonces, hay quienes están diciendo, bueno, hay que darles educación financiera para que estén alerta a estas cuestiones o para que desde chiquito aprendan a invertir en o meterse en la timba financiera. Entonces ahí hay toda una discusión. Estuvimos hablando días atrás con el delegado del arzobispo de Córdoba, el cardenal Rossi, en la pastoral social, el padre Munir Braco, que también está trabajando con el tema de las apuestas online, que están siendo una verdadera epidemia de ludopatía aquí en Córdoba. Entonces, claro, vincular esto con la inversión en la timba financiera a niños de 13 años es, claro, bueno, por lo menos polémico, ¿no? Y hay una discusión y un debate que se está dando. Sí, es que sin dudas esto lo tenemos que tener mucho cuidado en cuando damos ese tipo de educación. Pero yo le tengo que dar información porque ya cualquier niño puede tener hoy una billetera o una cuenta en estos, no quiero dar nombres propios Claro, claro. de las cuentas para no hacer propaganda, pero le hacen incluso transferencias para que compren algo porque van con el QR a comprar la golosina en el kiosco del mercado, en el kiosco de la escuela. A mí me parece que si eso no lo canalizamos a través de un sistema educativo donde le tenemos que agregar el tema de la ludopatía. No podemos educar en contra de la ludopatía si no educamos en materia de que tiene que ver con los negocios financieros que esconden esta situación. Claro. Yo entiendo perfectamente que hay muchos niños que están en esta situación de pobreza extrema que no tienen estas posibilidades, pero caen en la ludopatía, roban para seguir jugando. Claro. Y la verdad es que tenemos que por lo menos generar un sistema educativo que les enseñen cuáles son las herramientas y también que les enseñen cuáles son las herramientas para defenderse de eso que es tan dañino que como la misma estupefaciente, como la misma droga, ¿no? Claro, claro. Doctor, hay como una idea generalizada que se da de que el Estado tiene que estar interviniendo lo menos posible en muchas de las áreas de nuestra sociedad. ¿Qué pasaría si dejara de controlar a través, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Valores, el que nuevas instituciones financieras pudieran avanzar en el mercado para liberar el mercado? Porque pregunto en torno a esto que usted recién nos hacía mención, un listado de las instituciones financieras autorizadas. ¿Eso a mí también me garantiza que estas instituciones financieras no están dentro del esquema Ponzi? Sí, hay garantía. La Comisión Nacional de Valores en ese sentido tiene un grupo de trabajo muy interesante y muy importante que antes de inscribirla dentro de los sistemas autorizados hace un chequeo muy puntual sobre quiénes son los socios, sobre cómo están trabajando. Son confiables, Bien. Realmente son confiables. Incluso las del Banco Central, que yo no lo puse en la página, pero los del Banco Central también son. De hecho, son los lugares a donde nosotros nos remitimos en las investigaciones para buscar más información sobre eso. Coincido con vos en que el sistema financiero está en una expansión en función de la inteligencia artificial y de la manera en que se están manejando los fondos de modo de criptomoneda, en una expansión que asusta, y nos asusta especialmente a aquellos que hemos doblado la curva de los 50 o los 60 y estamos todavía acostumbrados a la libretita y la estampillita de la caja de ahorro, ¿no? Espero que ninguno de ustedes la haya visto. Pero la verdad es que es preocupante
estas expansiones. Hasta aquí la experiencia que tenemos es que hay un control por parte del Estado y también por parte del propio sistema bancario. Hoy por hoy, si ustedes bucean un poco en Internet, van a ver la gran pelea que hay entre estas billeteras virtuales y los bancos por el tema de utilizar el QR. Claro. Y cómo el propio sistema bancario obliga a que el QR sea universal para cualquiera de las billeteras. Es una muestra de que esto no va a avanzar así a locas y a tontas, sino que va a haber un control en ese sentido. Bien, o sea que el control siempre es necesario y será necesario para evitar Siempre. este tipo de cosas. Siempre, pero no solo, y esta es una discusión que yo tengo cuando voy a las localidades o a veces me piden dar una charla por este tema, es que tenemos que tener control en el pago chico, tenemos que tener control en la localidad. El comisario del pueblo cuando ve y se entera de que hay este tipo de manejo de fondos donde prometen tanta ganancia, inmediatamente tiene que intervenir de oficio en esta situación. El intendente del pueblo no puede estar entregando habilitaciones comerciales a estos locales y si se inaugura algún local, entrarle de lleno. Claro. No pueden estar pidiendo el aplauso de las autoridades políticas, como ha pasado en Catamarca, a riesgo de que esto se expanda de una manera brutal. Y finalmente, yo tengo una severa crítica a los medios de información, a los periódicos, a las radios, que sacan mucha propaganda de este material y obviamente cuando son sorprendidos, ellos son los primeros que caen con el hacha al que antes le pagaba la propaganda. Claro. Así que me parece que la sociedad en su conjunto tiene que armar un cinturón de contención y de prevención en este sentido. Gustavo, por aquí algunos mensajes que se van sumando. En Misiones hace unos años atrás hubo un proyecto piramidal. Lamentablemente un allegado se suicidó tras la presión de todas las personas a las que él había recomendado unirse a este proyecto. El pibe, dice, tenía poco más de 20 años. Claro, quizás en su buena fe invitó, incentivó a unirse a este proyecto y luego, bueno, resultó en una estafa, porque no hay negocio piramidal que no termine en una estafa. Eso es lo que concluimos recién, ¿no? Bueno, también por aquí alguna persona nos escribe, nos dice que se trata... Sí. Déjame hacerte una aclaración con ese mensaje. Sí. Probablemente ese joven haya recibido también de los propios estafadores, haya recibido un dinero o algo por recomendar la incorporación de esa cuenta. Y Claro. cuidado con estas recomendaciones, porque la vemos no en el sistema Ponzi, lo vemos en otros lugares, en las propias billeteras virtuales. Si vos recomendás mi billetera virtual, yo te doy 5.000 pesos que te lo voy a acreditar en tu cuenta. Y esto lo vemos hoy. Sí, Ujú, sí, sí. Incluso en los No, bancos, ¿no? En los bancos también, doctor. Incluso los bancos Sí, sí. Claro, también. claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas recomendaciones. Bien. Yo, francamente, no me atrevería a recomendar a nadie, por más que me prometan. He visto premios hasta de 10.000 pesos. Sí, sí. ¿Se imagina usted un muchacho que promete esto? Y, lamentablemente, yo conocía el caso de Misiones y es muy doloroso. Es muy doloroso, sí, sí. Bien. Por aquí nos dice, bueno, quizás todo esto se trate de una ambición desmedida, cuando la gente quiere lograr rápidamente, fácilmente ganar tanto dinero extra. Y por aquí también nos dice una señora, me han pedido que deposite plata en la criptomoneda. ¿Qué hago? Dice. No lo haga, Bien. no lo haga. Inviertan en certificaciones seguras. Yo todavía, a usted le va a parecer también muy anticuado, pero yo todavía para hacer mis plazos fijos, de mis ahorros voy a la sucursal del banco. Es la manera más sólida de trabajar protegiendo nuestros ahorros en estos momentos. No lo hagan, por favor. Y un detalle no menor, la gente no denuncia por la misma razón de que este joven se suicida. Tienen la vergüenza, se sienten unos tontos, entonces prefieren ocultarlo y no salir a decir que yo también caí en esto. Es decir, no solamente el posible origen espurio del dinero, sino el reconocer que he sido un tonto y me han estafado por esto.
Sí, quizá en la ambición desmedida siempre haya algo de tontera, ¿no? Está bueno preguntárselo antes de poner algún ahorro en alguna de estas organizaciones. Doctor, le agradecemos mucho todo lo compartido, la disponibilidad de siempre, lo compartido. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. ¿Me permiten pasar un saludito Sí, especial? claro, claro. Nuestro querido cardenal Luis Villalba Ujú. acaba de cumplir 90 años y hemos tenido este fin de semana una pequeña celebración. Vaya nuestro saludo a este gran pastor que hemos tenido en Tucumán como arzobispo y hoy luce el capelo cardinalicio. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias.